¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestro estudio más profundo, con un enfoque específico en la primera visión de José Smith. Este es el tercer video de la serie. Les invito a que puedan ver los otros dos videos si no los han visto. La esperanza es que puedan recibir respuestas a sus preguntas y también puedan aclarar quizás algunas dudas que tienen. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito a que aprovechen y vean los otros videos que se encuentran aquí también para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Seguiremos hoy entonces con este tercer video de esta serie, enfocándonos específicamente en el relato de 1838, de la primera visión de José Smith. Otra vez es otro relato de José de primera mano que vino directamente de él. Les voy a dar como siempre, una introducción histórica. De ahí vamos a comentar un poquito sobre el mensaje. Hermanos, les hago saber, voy a repetir esto, pero no voy a leer el relato mismo porque es muy largo y además ustedes lo tienen en la perla de gran precio. Así que entremos con la introducción histórica. Les comento que en el año de 1838 comenzó con dificultades muy fuertes para el profeta José Smith. En medio de un estado de odio y de apostasía por parte de varios miembros de la iglesia, José tuvo que huir de Kirtland, Ohio, durante la noche del 12 de enero de 1838, debido a una amarga persecución. El día 14 de marzo de 1838 llegó a Far West, Missouri. Entre los apóstatas se hallaba John Whitmer, el que era el historiador de la iglesia, quien, al ser excomulgado, se llevó la historia que había escrito durante los 7 años previos. Debido a que el mandato del Señor seguía vigente, el mandato de He aquí se llevará entre vosotros una historia, Doctrina y Convenios 21:1, José tomó muy en serio la necesidad de tener una historia preparada para publicar. Les recuerdo que en el primer video hablamos de eso, de que empezaron con su borrador de la historia de la iglesia. Ahí es cuando salió el relato de 1832. Ahora bien, el 20, y como John Whitmer llevó esas hojas y esa historia, se tuvo que comenzar otra vez con la historia. Así que el 27 de abril de 1838, junto con su nuevo escriba, George Robinson, José comenzó de nuevo a escribir la historia de la iglesia. La historia que trata específicamente la primera visión se escribió entre el 27 de abril hasta el 2 de mayo, entre esas fechas. A más tardar fue hasta el 2 de mayo de 1838. Se sabe esto con certeza debido al registro en el diario de José Smith por las mismas fechas. Habiendo pasado el 1 de diciembre de 1838 al 6 de abril de 1839 en la cárcel de Liberty, seguramente los tiempos más difíciles de su vida, agrego yo. El 11 de junio de 1839, José volvió a trabajar con James Mulholland, quien sirvió como su nuevo escriba. Mulholland copió todo lo que se había escrito el año anterior, 1838. Por lo tanto, es su letra con la cual fue escrito el relato de 1838 de José Smith. De todos los relatos de la primera visión, este es el más conocido y el más amplio. La razón por la cual la membresía de la iglesia lo conoce mejor es porque es el único que ha sido canonizado, es decir, agregado a los libros que aceptamos como Sagrada Escritura. El lector puede encontrarlo, como les dije, ya en la perla de gran precio bajo el nombre de José Smith Historia. Dada la información presentada con anterioridad en los primeros dos
párrafos o la información que ya les di, queda claro el contexto bajo el cual se escribió esta historia. El propósito de este relato fue convertirlo en la fuente principal del origen de esta obra maravillosa, y seguramente José traía eso en mente al dictar cuidadosamente lo que quería que se escribiera. Él mismo dice en José Smith Historia 1:1, debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido. Con razón, José fue más preciso en lo que se escribió en este relato. Ese contexto es sumamente importante para este relato, hermanos, para que recuerden que se hizo con un propósito específico de aclarar las dudas y de hacer que la gente que busque la verdad puedan entender cómo han sucedido las cosas. Dada la apostasía de varios líderes de la iglesia, las persecuciones e injurias que recibía y las mentiras que se propagaban en la iglesia, no debería sorprendernos que en este relato José se abrió un poco más, dando mayores detalles que juzgó prudente compartir, tanto a la iglesia específicamente, como a los apóstatas y a los enemigos en general. Obviamente estas experiencias recientes con acusaciones de que era un profeta caído, y ojo, que ningún apóstata dijo que era un profeta falso, sino profeta caído. Súper interesante este punto. Todo eso influyeron, todas esas cosas influyeron en el énfasis que quiso dar. Este relato es rico en evidencia tanto de la memoria factual, lo que José experimentó en ese momento, y la memoria interpretativa, o sea, lo que la experiencia significó para José con el tiempo. Además, como notan dos eruditos Sud, que se apellidan Allen y Welch, ellos dicen que vindicar a los santos también puede haber estado en la mente del líder de la iglesia. Si es así, se necesitaba un relato completo y detallado para poder convencer uno que diera fechas, por ejemplo, 1820, descripciones del clima. Él dice ahí un día hermoso y despejado, la hora del día. Él menciona que era la mañana y citas preciosas de conversaciones, así como las palabras del Señor. Se necesitaba una narrativa convincente y persuasiva para mantener y atraer la atención de un público prejuicioso. Nuevamente, eso es bien importante en el contexto de este relato. José deja claro el asunto para que el que quiera escuchar y entender, para cualquier persona, el que quiera entender y escuchar, dejó el asunto muy claro. Hubo confusiones. Buscó la iglesia verdadera, vio al Padre y al Hijo. Cristo le habló instruyéndole sobre el estado de las demás iglesias, y José supo que iba a ser una herramienta en las manos del Señor. Ya no trató su redención personal, aunque eso sí era importante, sino que se enfocó en la obra a la cual fue llamado y en mostrar a las personas dónde tendrían que ir si quisieran aceptar el Evangelio verdadero de Jesucristo. Esos puntos son muy importantes también, nuevamente, en lo que es el contexto aquí. Otro propósito fue la que le llevó a escribir esta historia. Am, y hermanos, mil disculpas, quería mostrarles esto antes al explicar todo eso. Aquí ven los documentos originales y esta parte de lo que están viendo es la parte que tiene contenido, o contiene, mejor dicho, lo que es la primera visión. Así que es otro relato de primera mano. Vamos a dar un resumen del relato y vamos a dar comentarios. Hay bastante que cubrir en este video, así que lo voy a hacer un poquito diferente. En lugar de leerlo, como ustedes lo tienen ahí en la perla de gran precio, pueden buscar José Smith Historia. Voy a empezar desde el versículo 5, iremos hasta el versículo 26. No voy a leer todo, sino voy a entrar
directamente a los comentarios. Así que vamos, en el versículo 5 voy a enfocarme en esta frase, una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. En el, les aviso que hubo bastantes conferencias de esos reuniones de avivamientos. El jueves 1 de julio de 1819 había una conferencia en el condado de Ontario, Nueva York, que tan solo distaba medio día de viaje caminando desde la granja de los Smith. Una persona que vivía ahí, que no era miembro de la iglesia, de hecho era una conversa metodista, ah, que vivió en esa parte en 1819. Ella se llamaba Sarepta March Barker. Al explicar qué sucedía en aquel tiempo, ella empleó una expresión muy similar al relato de José. Dijo, el avivamiento, observó ella, fue un ciclón religioso que se extendió por toda la religión, perdón, toda la región y el reino de las tinieblas se sacudió terriblemente. Varias de esas reuniones de avivamiento de parte de los metodistas, bautistas y presbiterianos se llevaban a cabo cerca de las afueras de las arboledas o en un claro pequeño en el bosque. Los registros eclesiásticos muestran aumentos en los miembros de sus congregaciones y comunidades, especialmente en 1819 y 1820, a una distancia ubicada dentro de un radio de 30 kilómetros de la granja de los Smith. Existe, hermanos, una crítica iniciada en el año 1967 por el reverendo Wesley Walters, donde dice que no había evidencia de reuniones de avivamientos cuando José Smith dijo que sí había. Los que critican la primera visión hoy en día repiten lo mismo. Para el año 1967, podríamos decir que una evidencia no descubierta no equivale a una evidencia no existente. Además de la información compartida ya, otro erudito sud, junto con otros eruditos no sud, Stephen Harper, menciona que algunos diarios de esa área de Nueva York durante 1819 y 1820 mencionan que el reverendo George Lane, junto con varios predicadores metodistas, estaban allí predicando y realizando sus reuniones de avivamiento. Ahora bien, si uno desea buscar, hallará. Si los críticos quieren desacreditar los diarios de los residentes del área que describen las reuniones y tienen fechas exactas de las cuales menciona José, y cabe destacar que esas personas normalmente no son, entre comillas, mormones, es decir, no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, será imposible darles otra evidencia que vayan a aceptar. La evidencia señala que sí hubo reuniones y por lo tanto José decía la verdad. Hablemos un poco, hermanos, sobre una escena de gran confusión. Les comento que bien dice el libro de Proverbios, sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Sin un líder inspirado, las personas creían lo que querían y no había nadie que les guiara en el camino correcto con respecto a la doctrina. Nefi describió cómo sería el estado de los gentiles al decir que los gentiles se ensalzan con la sabiduría de sus ojos y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero y han establecido muchas iglesias. Sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción. Así dijo Nefi en 2 Nefi 26:20. Con razón, había gran confusión, hermanos. Vamos a enfocarnos ya en esta frase aquí. La buena voluntad que se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. El Salvador dejó claro este principio. Aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él derrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro.
Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Tercer Nefi 11, 29 y 30. Esta enseñanza claramente no la seguían estas personas, como podemos ver con lo que escribe José Smith. Estos fueron los versículos 5 y 6. Vamos al versículo 7 con un enfoque rápido de, tenía yo 14 años de edad. Nuevamente vemos por segunda vez en un relato de primera mano que José dice, que tenía 14 años, así que los datos son los mismos, no hay ninguna discrepancia en su edad. Aquí en el mismo versículo, que la familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana. Hubo una división en la casa de los Smith, así que tal como fue uno de los resultados de la apostasía, también había divisiones en la familia de José Smith. Pablo preguntó, ¿acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1:13. El Señor confirma la respuesta cuando dice, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Doctrina y Convenios 38:27. Así que, gracias a la apostasía, había divisiones hasta en la familia de los Smith. Veamos la frase en el versículo 8, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Am, Les recuerdo que en el primer video que vimos, el relato de 1832 de José Smith, José dice que empezó a preocuparse y comenzó a meditar desde los 12 años. Así que no fue un día para otro que José decidió irse al bosque o a la arboleda para orar, sino que fue algo, una gran inquietud que tenía y se tardó 3 años para entrar ahí y hacer la oración y pedir a Dios que le guiara. Enfoquémonos igual en el versículo 8, concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Como cualquier persona honesta que ama a Dios, José asistió donde pudiera ser informado y buscar sus propias respuestas, probando todo. Hablamos un poquito de eso en el video anterior de 1835, el segundo video de esta serie. Agregó que es muy probable que José asistió mayormente con su madre y hermanos a la iglesia presbiteriana, la única religión que tenía una capilla, de hecho, en Palmira antes del año 1823, y a las reuniones metodistas, ya que él mismo dijo en el versículo 8 aquí, que con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista. Bien, vamos a enfocarnos ahora brincando hasta el versículo 10. ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Esta era una pregunta muy importante para José. Se dedicó a escudriñar las escrituras para llegar a su propia conclusión. Vimos un poquito de eso en el primer video de esta serie. Sin embargo, para poder llegar a una respuesta y no deja duda alguna, o una respuesta que no deja duda alguna sobre quién tiene razón, uno tiene que ir con Dios y recibir de Él la guía necesaria. Después de estudiar, José pensó haber llegado a una respuesta, pero igual se verá más tarde, les voy a explicar, que aunque sí llegó a una conclusión propia, según su intelecto, esa respuesta final no entró por completo a su corazón. Eso es bien importante distinguir la diferencia. Bueno, vamos a brincar al versículo 12. Hablando de Santiago 1:5, ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este, en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces. Esta parte de la historia de José nos enseña la suma importancia que tiene el estudio personal de las Escrituras. El elder Robert D. Hales, del Coro de los Doce, dio este excelente consejo. Si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras, porque por medio de sus profetas recibimos sus palabras. De modo que Él no nos enseñará a medida que prestemos atención a la inspiración del Espíritu Santo. Una excelente cita. Escudriñando las Escrituras y leyendo específicamente Santiago 1:5, la descripción de esa experiencia de José es una ilustración perfecta
de cómo el Espíritu de revelación nos habla a través de Sagrada Escritura. El Espíritu hizo que el pasaje le penetrara el corazón con fuerza y con inmenso poder. Después hizo que lo meditara repetidas veces. Los elementos clave en esa descripción incluyen la fuerza con la que el mensaje del texto entró en su corazón, los sentimientos acompañantes y la manera en que reflexionó sobre él una y otra vez. En otras palabras, lo que se ha descrito aquí es el espíritu de revelación dirigiendo a José Smith a preguntar al Señor, es decir, una revelación que lo dirige a recibir una revelación o que lo llevó pues a la arboleda sagrada. Esa experiencia podría llevarnos a pensar con qué frecuencia las revelaciones no se reclaman porque no prestamos atención a la inspiración de preguntar. Sencillamente, si somos lentos en escuchar la voz de la revelación, la del Espíritu, podría ser que el Señor sea lento en escuchar nuestras oraciones y en contestarlas, como podemos ver, por ejemplo, en Doctrina y Convenios 101, versículo 7. Estamos muy agradecidos que el joven José obedeció la inspiración que recibió y fue a la arboleda para orar y recibir guía. Bien importante eso, de escudriñar, de hacer caso al Espíritu para recibir más revelación. Brincaremos al versículo 13. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios. Con respecto a esto, comento que como apenas leímos en el versículo 12, José meditó repetidas veces la escritura de Santiago 1:5. Al meditar mucho y al hacer caso a los susurros y las impresiones del Espíritu, de hacer lo que indicaba la escritura, José determinó pedir a Dios. Su acción no fue de un día para otro, pero sí mostró la fe suficiente de creer y después de actuar. Ese es el mismo principio que enseña Alma cuando dijo que debemos usar la fe para creer y actuar. Ustedes pueden verlo en Alma capítulo 32, los versículos 28 al 43. Seguramente las palabras de Santiago, para citar Alma, empezó a hinchirse en su pecho y al sentir esta sensación de crecimiento, empezó a decir decir dentro de sí, debe ser que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Alma 32:28. Quizás de esta manera el pasaje de Santiago, como dijo José, pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón y por eso, dice él, tomé la decisión de pedir a Dios. José Smith, Historia 12 y 13. Ahora, hermanos, enfoquémonos en esta frase aquí, en el versículo 14, que fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Este es el único relato en el que José da una descripción del día en que se inclinó delante del Señor. Parece que es un dato de menor importancia, pero ¿por qué se tomaría la molestia de mencionarlo? Simplemente porque el hecho de ir a la arboleda y orar a Dios fue un acontecimiento verdadero. No tenía por qué inventar un detalle semejante. Debido a que José estaba intentando dar más información y ser más preciso, porque al final de todo iba a publicar este relato como oficial para la historia de la iglesia, él juzgó prudente, entre comillas, pintar, digamos, la escena en la que se encontraba aquella mañana de primavera de 1820. Este, ya les di, obviamente, el contexto de que quería ser muy específico y esa es una evidencia que sí fue más específico en lo que dijo. Con respecto a este día hermoso y despejado, fíjense, hermanos, que tengo un video también en este canal ya disponible donde hablo del día en que sucedió la primera visión. La pregunta es, ¿cuándo sucedió? ¿En qué día sucedió? Y doy posibles fechas. Gracias a esta información, sobre un día hermoso y despejado. Bueno, seguiremos con
aquí en el mismo versículo 14, que era la primera vez en mi vida que había procurado orar vocalmente. Claramente, cuando José dice que era la primera vez, no se refiere al hecho de orar, sino al de ir a a una arboleda y hacerlo vocalmente. Ojo, bien importante ese punto. La familia Smith era una familia religiosa. En aquellos días era costumbre que los padres o el padre en sí dirigiera las oraciones de la familia. Aunque seguramente José había orado en su mente sobre este asunto, parece que está declarando que era la primera vez que, estando a solas, se arrodilló y procuró orar vocalmente. Habíamos hablado un poquito sobre esto en el video anterior, el video número 2, cuando tratamos el relato de 1835. Bien, vamos a ir al versículo 15. Una larga frase aquí: que se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Debe haber, hermanos, una oposición en todas las cosas y no nos sorprende que ese, entre comillas, ángel de Dios que había caído del cielo, como indica segundo Nefi 2:11 y versículo 17, que él haya estado presente. Existe una lección en el relato del profeta José Smith sobre la primera visión, nota el elder Jeffrey R. Holland, que prácticamente cada santo de los últimos días ha tenido la oportunidad de experimentar o algún día pronto lo hará. Es una verdad simple y muy aleccionadora que antes de los grandes momentos, ciertamente antes de los grandes momentos espirituales, puede venir la adversidad, la oposición y la oscuridad. La vida tiene algunos de esos momentos para nosotros y ocasionalmente vienen justo cuando nos acercamos a la decisión importante, a una decisión importante o un paso significativo en nuestras vidas. Ese es el final de la cita de Elder Holland. La decisión de José de entrar a la arboleda resultó ser el evento más importante y significativo, no solo en su vida, sino también en las vidas de muchas otras personas. Satanás, sabiendo quién era José, probablemente podía presentir que ese era el momento preciso en que el profeta preordenado iba a recibir la visita personal del Padre y del Hijo. Así que el diablo, con todo su poder e influencia, intentó impedir que José se comunicara con los cielos. Cuando esto sucedió, dice él que una densa obscuridad se formó alrededor de mí. Am, que sepan, hermanos, que una de las mejores herramientas de Satanás es un sentimiento negro de desesperación. La desesperación desgarra la esperanza y la fe y quita el deseo de acercarse a Dios. A menudo parecen silenciar la capacidad de sentir el Espíritu. Esta es una herramienta en la que Satanás se deleita emplear y fue el arma principal en su arsenal, digamos, que apuntó a José Smith en esta coyuntura crucial. Él desató sobre el joven profeta una ola implacable de sentimientos oscuros, tratando de desanimar el espíritu joven de José bajo la carga de la desesperanza, la duda y el miedo. Así que cuando nosotros sentimos la desesperanza, la duda, el miedo, ojo, de dónde vienen esos sentimientos, hermanos, obviamente viene del adversario. Es una buena manera de juzgar de dónde viene una que otra cosa. Brinquemos al versículo 16: más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo. Vamos a enfocarnos en esa frase. Am, en medio de las pruebas más fuertes es donde debemos orar con más fervor y pelear con más fuerza. En medio de su desesperación, José dio todo lo que podía. ¿Será que aprendió esta lección del Salvador mismo, hermanos, y del ejemplo perfecto del Salvador? En Getsemaní, hablando del ejemplo de Jesucristo, cuando todo el peso de nuestros pecados, dolores, debilidades, tristezas, imperfecciones, enfermedades cayó sobre
ese ser perfecto, nuestro Salvador Jesucristo, ese ser santo, el Espíritu o la influencia del Padre, retirándose de él además, ¿cómo, les pregunto, cómo reaccionó Cristo? Dice la Escritura que estando en agonía oraba más intensamente, Lucas 22:44. Aún en los momentos más difíciles y dolorosos, Cristo nos instruye a la perfección. Y así hizo José, que él oró con fervor en el espíritu y fe para poder vencer el poder del enemigo. Hermanos, hablemos de esta frase aquí, que el poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. La resistencia que enfrentaba era algo real y no ficticioso, ficticio. Satanás es un ser de espíritu cuya forma es igual al hombre. Ese ser maligno intentó atacar a José y apoderarse de él, perdón. Así trabaja Satanás, hermanos. Él se enfrenta contra los escogidos del Señor para impedir que suceda un evento espiritual significante. Tenemos un ejemplo perfecto de esto en el libro de Moisés, el capítulo 1, donde Satanás se le aparece a Moisés y Moisés al final de cuentas tuvo que ah, mandarle fuera o mandarle a volar, digamos, en el nombre de Jesucristo. Después sucedió algo sumamente importante para Moisés. De hecho, al mandar al diablo que se retirara en el nombre del unigénito verdadero, Moisés pudo vencerlo. Después, lo que sucedió con Moisés fue que tuvo una de las visiones más bellas en las Escrituras, en la que aprendió cómo y por qué el mundo, o más bien los mundos, fueron creados. Fue instruido sobre la misión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, como dice Moisés 1:39. Esa experiencia sumamente espiritual ocurrió directamente después de que Satanás intentó impedirla. Lo mismo sucedió con José Smith. Fue atacado por el diablo, clamó a Dios y fue liberado por el poder de Dios. Después vio y conoció al Padre amoroso a quien clamaba y al Hijo amado, el Salvador del mundo. Un principio verdadero que José aprendió con esta experiencia, que luego en la vida lo enseñaría al elder Eber C. Kimball, es cuando más cerca del Señor esté una persona, mayor poder manifestará el adversario a fin de impedir que se cumplan sus propósitos. Así que hermanos, si sienten que tienen bastantes pruebas o lo que sea, el diablo está trabajando más fuerte en ustedes, pues fíjense que están en buen camino. Bien, después de superar esto, él dice en su relato, vi una columna de luz más brillante que el sol. Hermanos, en cuatro de los cinco relatos que vienen de José, él dice que la luz o el fuego venía como una columna. Parece entonces que era un eje ah, cilíndrico de luz que estaba confinada. Como se ha mencionado antes, José estaba intentando describir algo que no se puede expresar con palabras. Ya vimos eso tanto en el primer video como en el segundo video. Aquí les comparto que en su revisión de esta versión, ah, que de hecho no haré un video sobre eso, pero es de 1841, José dice, vi una columna de luz mucho más brillante y deslumbrante que el sol en su esplendor meridiano. Esta luz consistía de la gloria de Dios. En una revelación moderna aprendemos que la gloria de Dios es luz y verdad. Doctrina y Convenios 93:36. Fue esta gloria de Dios que liberó a José de Satanás. No bien se apareció la luz, me sentí libre del enemigo que me había sujetado, dice el versículo 17. Bien, seguiremos hablando del versículo 17. Vayamos allá para hablar sobre vi en el aire arriba de mí a dos personajes. Hermanos, José vio a dos personajes, así de sencillo. No nos dejó el detalle aquí, que fue el padre quien se le apareció primero y después apareció el hijo. Simplemente dice que fueron dos personajes.
Una verdad que podríamos decir es que saliendo de la arboleda sagrada, José sabía más sobre Dios que cualquier de los líderes religiosos del cristianismo apóstata, porque a ellos los había conocido y hablado cara a cara. Eran dos seres y no dos en uno. Tenían cuerpos de carne y huesos, no eran espíritus o algo que no tenía forma, sin partes o pasiones. José Smith luego en la vida compartió un par de, bueno, varias enseñanzas sobre el tema, solo les comparto dos. Él dijo, lo que no tiene cuerpo ni partes es nada. No hay otro Dios en el cielo sino ese Dios de carne y huesos. Luego, otra enseñanza que fue canonizada en Doctrina y Convenio 130, versículo 22, dice, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo es un personaje de espíritu. Es interesante hacer notar que la primera vez que la idea de un Dios antropomórfico, es decir, un Dios con un cuerpo físico, fue impresa por la Iglesia, sucedió en 1838, cuando Parley P. Pratt escribió, adoramos a un Dios quien tiene tanto un cuerpo como partes, tiene ojos, boca y orejas, y habla cuando guste, a quien quiera, y los manda a donde él desee. Inclusive, hermanos, 2 años antes, eso es bien interesante, 2 años antes, es decir, el día 11 de agosto de 1836, un ministro presbiteriano llamado Truman Cole, quien vivió con los santos en Kirtland, Ohio, publicó lo siguiente en el Ohio Observer, un periódico. Él dijo, nuevamente era un ministro presbiteriano, no era miembro de la iglesia, los Sud, o los santos de los últimos días, sostienen que el Dios que adoran los presbiterianos y todos los demás sectarios no es mejor que un Dios de madera. Ellos creen que el Dios verdadero es un ser material, compuesto de cuerpo y partes, y que cuando el Creador formó a Adán a su propia imagen, lo hizo a la misma estatura y forma de Dios mismo. Nuevamente, esa es una fuente no sud, así que es interesante que esa enseñanza se sabía desde antes de 1838. José aprendió esta gran verdad en 1820 y este relato testifica que fueron el Padre Eterno y el Hijo Unigénito quienes son los dos personajes que se le aparecieron. Las primeras palabras, hermanos, que habló Dios a José, dice, uno de ellos me habló llamándome por mi nombre. Entonces, la primera palabra que se escuchó del Padre fue José. Nuestro Padre Celestial es omnisciente, además es un Dios personal y amoroso. Él conoce a cada uno de sus hijos tal y como somos y sabe nuestros nombres. Otra razón por la que nos conoce es porque nos criamos hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre antes de venir a la tierra en un cuerpo temporal para pasar por la experiencia como ser mortal. Esa es una declaración de la primera presidencia, de hecho. El Padre nos crió en la vida premortal. En esta solemne ocasión, tal como enseñan las Escrituras, el Padre dejó su trono divino para dar testimonio de su Hijo y presentarlo. Dice la traducción de José Smith del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, y a Dios nadie le vio jamás excepto el que ha dado testimonio del Hijo. Su testimonio, él dijo claramente, este es mi Hijo amado, escúchalo. El presidente Joseph Fielding Smith ha enseñado lo siguiente. Si José, al regresar de la arboleda a su casa, hubiese declarado que se le habían aparecido el Padre y el Hijo, y que el Padre le había hablado y respondido a su pregunta, mientras el Hijo permanecía en silencio a su lado, entonces podríamos haber aceptado el relato como un fraude. José Smith era demasiado joven e inexperto como para saberlo entonces, pero no cometió error y su relato está en perfecta armonía con la verdad divina, con la ley divina de que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Las revelaciones desde la caída han venido de Cristo hasta el día de hoy. El Padre da testimonio del Hijo
porque la salvación solamente se encuentra en Cristo y en ningún otro ser, como aprendemos en Mosía capítulo 3 versículo 17 y el capítulo 5 versículo 8, por ejemplo. Debemos escuchar, tal como dice el Padre, hermanos. Debemos escuchar a Jesús si queremos saber cómo obtener esa salvación que ofrece. Cuando el Padre se ha presentado físicamente o por su voz audible, Él manda, este es mi hijo amado, a Él oíd. Podemos ver eso en Mateo 17:5, Mateo 3:17, Tercer Nefi 11:7, entre otras escrituras. Así que tenemos la excelente oportunidad este año de escuchar la voz del Salvador al estudiar doctrina y convenios y la historia de la iglesia. Sigamos adelante, hermanos, aquí con el versículo 18, enfocándonos en la frase, hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error. Esta frase aquí es la frase que los detractores critican y dicen que contradice los otros relatos anteriores. Tenemos que recordar que en el relato de 1832, José habla de las personas en general y luego de las denominaciones. Las que conocía no podían ser la iglesia de Jesucristo según su forma de pensar. Estando tan confundido, quizás renegando creer lo que pensaba, decía él en el relato anterior que vimos, 1835, en el video número 2, que no sabía quién estaba en lo cierto ni quién estaba en el error. Según esa misma forma de pensar, aquí tenemos la frase con una traducción diferente. Diría yo que hasta ese momento nunca me había entrado al corazón que todos estuvieran en error. Así que José llegó a su propia conclusión de que estaban en error, pero esa idea nunca le entró al corazón. Ah, es otra traducción, en lugar de decir se me había ocurrido pensar. Así que es interesante eso. Creo que hay una diferencia enorme y no hay problema alguno. En algún relato dice que llegó a la conclusión propia, pero no quería que entrara en su corazón esa idea de verdad, esa conclusión. Llegando al versículo 19, no debía, que ellos dijeron a José que no debía unirme a ninguna iglesia porque todas estaban en error. Debido a que este relato es para los miembros de la iglesia, vemos el lenguaje directo y fuerte que Jesucristo usa. No queda duda alguna de lo que pensaba sobre lo que enseñaban las sectas y si eran aceptados por él. ¿Cuál es su iglesia? Él ha dicho, si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Así dice Tercer Nefi 27, 8 al 10. Ninguna iglesia de aquellos días se llamaba la iglesia de Jesucristo, y mucho menos, y este punto es clave, hermanos, estaba edificada sobre el evangelio de Jesucristo, ni se manifestaban las obras del Padre en ella. Esas son tres cosas importantes. Ninguna iglesia llamada la iglesia de Jesucristo este, no estaba edificado sobre el Evangelio, las enseñanzas, la doctrina, y no se manifestaban las obras del Padre en ellas. Por razones de una apostasía universal, como profetizó Isaías sobre los últimos días, las tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos. Así dice Isaías en Isaías 60, el versículo 2. Enfoquémonos en la frase, todos sus credos era una abominación a su vista. Alguna vez al profeta José Smith se le hizo esta pregunta: ¿en qué se distinguen ustedes de las otras sectas? Como respuesta, él dijo, en que creemos en la Biblia, mientras que todas las otras sectas profesan creer en sus interpretaciones de la Biblia y en sus credos. Esos credos eran inventos de los hombres, basados en sus propias interpretaciones de la Biblia. No hay salvación en ellos. Cristo condenó esos credos como abominables, es decir, que eran ofensivos, malos, contaminados y repugnantes. Tiene todo sentido
porque dentro de esos credos no se enseñan las doctrinas claras y preciosas, como por ejemplo que Dios es nuestro Padre literal y tiene un cuerpo de carne y hueso, que existe revelación y los cielos están abiertos, la vida premortal, la necesidad de las ordenanzas del Evangelio, cómo efectuar dichas ordenanzas, la inocencia de los niños pequeños, la vida en el mundo de los espíritus y la obra que se lleva a cabo allí, los reinos de gloria y la verdad tan bella que podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial es y vivir la vida que Él disfruta. Por eso son abominaciones delante de su vista. Veamos la frase: enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Dios es la fuente de toda verdad y doctrina salvadora. Esas personas no enseñaban la doctrina pura, sino sus propios mandamientos, sus propios credos, y hacían que éstos pasaran como si fuera la doctrina del cielo. Sus enseñanzas tenían la apariencia de venir de Dios, pero contradecían lo que es la doctrina verdadera. En otro sentido, negaban el poder de Dios al actuar como si no existiera. Nefi nuevamente nos instruye: sí, hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Sí, hay de aquel que dice, hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Esa excelente escritura viene en 2 Nefi capítulo 28, los versículos 26 al 32. Brinquemos al versículo 20, hermanos. Vamos a ver esta frase: al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas. Tal como sucedió con Moisés, José, después de ser transfigurado para poder soportar la gloria de Dios y estar en su presencia, se quedó sin fuerzas, como dice. Estuvo físicamente exhausto porque el Espíritu de Dios vino sobre él y realizó una transformación divina en su ser. José no dio mayores detalles, pero el relato de Moisés, al ver a Dios cara a cara, dice que la presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que su gloria ya no lo cubría, y Moisés quedó a solas, y al quedar a solas cayó a tierra, y sucedió que por el espacio de muchas horas, Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre. Se sintió débil porque, dice él, su gloria me cubrió y vi su rostro y fui transfigurado delante de él. Esa cita viene de Moisés, capítulo 1, versículos 2 y 9 al 11. Muy bien, seguiremos con la frase, cuando estaba hablando José con su madre, he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. José había recibido un testimonio de los cielos, hermanos, de la boca misma de Dios. En este sentido, cuando Dios habla, se acaba cualquier discusión. Lamentablemente no tenemos mayores detalles sobre esta conversación entre Lucy Mack Smith, la madre del profeta, y José. Lucy recién se había unido a la iglesia presbiteriana. Una creencia de esta iglesia es que Dios es invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. José supo por sí mismo que eso no era el caso, pues había visto tanto al Padre como al Hijo. Vamos a ver esta frase igual en el versículo 20. El adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. Parece claro que Satanás y sus seguidores conservan sus recuerdos de la vida premortal. Cierto es que algo del plan de salvación fue presentado antes de que fueran arrojados del cielo, pero no se enteraron de todo el plan. Podemos ver eso en Moisés capítulo 4, versículo 6, por ejemplo. José, al entrar a la arboleda, en cierto sentido, comenzó a andar
el camino al cual fue preordenado a viajar. Abraham nos enseña que vio un grupo de muchas almas, nobles y grandes, a quienes Dios haría sus gobernantes. Entonces se dijo, en general, que se haría una tierra sobre la cual los hijos de Dios puedan morar para ser probados, como dice Abraham 22, perdón, Abraham capítulo 3, versículos 22 al 25. Después se eligió a un Salvador. Fue en ese momento que hubo batalla en el cielo, como dice Apocalipsis 12:7, es decir, una guerra de palabras, opiniones o pensamientos. Lucifer y los que le siguieron fueron arrojados bajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles, como indica Doctrina y Convenios 29:37. Por lo tanto, el adversario había visto a los nobles y grandes, los gobernantes, llamados por Dios antes de la fundación de la tierra, y así los conocía. Con razón sabía que José estaba destinado a perturbar y molestar su reino, como indica José aquí, y quería atacarlo, y lo hizo ese día de 1820 en la primavera. Entre más brillante sea la luz de la antorcha sostenida por el siervo de Dios, más combatirá y gritará el diablo en su contra. Bien, hermanos, hay toda una sección que termina este relato de José Smith de la primera visión, los versículos 21 al 26, pero por cuestiones de tiempo voy a enfocarme en el prejuicio contra José, la fuerte persecución, una escarnizada persecución. Dice él que esto fue general entre todas las sectas, todas se unieron para perseguirme. Y obviamente les recuerdo el contexto que él se sentía muy perseguido también en este tiempo. Am, este, pero lo que les voy a contar aquí es algo interesante, creo yo. Les pregunto por qué querrían perseguir a alguien que no era un joven de importancia alguna en el mundo, como dice este versículo 22. La situación de José era igual a las de otros profetas verdaderos. Cristo dice en Mateo 13:57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es interesante. ah, lo que les voy a contar es algo súper interesante de un relato de Lucy Mack Smith sobre cuando ella comentó sobre qué tan severa fue la persecución. Ahora bien, no se sabe si lo que les voy a contar sucedió antes o después de la primera visión, pero sí sucedió cuando José tenía 14 años. Ahí les va esta experiencia súper interesante que viene o tiene que ver con la persecución. Lucy Mack Smith escribe, a la edad de 14 años sucedió un incidente que nos alarmó mucho ya que no sabíamos la causa de ello. José, siendo un joven muy tranquilo y bien portado, no sospechábamos que alguien tuviese algo en contra de él. Estaba haciendo un encargo un día al anochecer y al llegar a casa mientras pasaba por la puerta del patio, por su camino, se disparó un arma, evidentemente con la intención de matarlo. Se apresuró hacia la puerta, muy asustado. Inmediatamente buscamos el asesino, pero no encontramos rastro alguno. A la mañana siguiente, encontramos sus huellas debajo de una carreta donde estaba cuando disparó. Al día siguiente, encontramos las balas que fueron disparadas de su arma en la cabeza y el cuello de una vaca que se encontraba frente de la carreta en un rincón oscuro. Hasta el momento no hemos encontrado al hombre quien intentó este asesinato y nunca supimos la causa de lo sucedido. Súper interesante ese relato que cuenta, que comparte la madre del profeta, justo cuando José tenía 14 años. Como resumen, José menciona que luego él sabía que tenía una visión, hermanos, entre los versículos 23 al 24, 26.
Se compara con Pablo y él sabía y sabía que Dios sabía que había visto a Dios y había comprobado que el testimonio de Santiago de pedirle a Dios si a uno le falta sabiduría, sabía que ese testimonio era verdadero. Ese es el resumen de los últimos 4 versículos que consiste de este relato de 1838. Ahora bien, esa es la conclusión. Así que como conclusión les digo que dado el hecho de este relato, que este relato se escribió con la intención de ser un texto oficial para la historia de la iglesia y también para aclarar las declaraciones de las personas mal dispuestas e insidiosas, como dice el versículo 1 de José Smith Historia. José comparte varios detalles que dejan muy en claro ciertos asuntos, como el hecho que supo que la iglesia de Jesucristo no se hallaba sobre la faz de la tierra, una instrucción que recibió directamente de Jesucristo. Abiertamente declara que un padre amoroso, junto con su Hijo unigénito, es decir, dos seres con cuerpos, partes y pasiones, bajaron de sus tronos divinos a hablar con él y que fue llamado como un profeta, un Moisés moderno, digamos. Antes de esa gloriosa visión o visita, había sido atacado por Satanás, quien se esforzó por impedir que orara. Sin embargo, los designios de Dios siempre se llevarán a cabo. El mensaje directo para el mundo es que existe una sola iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. Esta no se encontraba sobre la faz de la tierra en el momento en que el joven José entró a aquella arboleda para buscar la guía divina. José da a entender que la iglesia de Jesucristo tendría que ser restaurada de nuevo y que era imposible que pudiese brotar y revivir de las ramas muertas de un árbol decaído, marchitado y podrido. La iglesia tenía que ser cultivada desde cero. Y todo empezó con un joven granjero quien fue preordenado para realizar esta maravillosa obra en los últimos días. Debido a esto, recibió persecución por parte de las demás sectas, porque al estar en la obra de Dios, tenía que haber una oposición, una que combatiera contra la luz de la verdad. Finalmente, José deja su testimonio, el que recibió no solo por ver, sino por tener el corazón penetrado por el Espíritu Santo. Este testimonio del cielo es verdadero, y a quien quiera obtener uno semejante, es invitado a buscarlo con fe, pidiendo sabiduría a Dios, como dice Santiago 1:5, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Bueno, hermanos, pude haber compartido más, pero ya casi estamos llegando a una hora. Este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1838 de la primera visión. Nuevamente es otro relato de primera mano de José Smith. En el siguiente video vamos a arrancar con un relato de segunda mano, el de Orson Pratt de 1840. am, para que a lo mejor ustedes escuchen los relatos de segunda mano por primera vez en sus vidas, no lo sé, pero vamos a hacer nuestro estudio de igual forma. Sobre lo que se ha compartido y enseñado el día de hoy en este video, hermanos, díganme qué aprendieron ustedes. ¿Qué información les gustó más? ¿Qué les llegó al corazón? ¿Qué fue nuevo? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de este tercer estudio sobre la primera visión de José Smith. Inviten por favor a sus familiares y amigos que vengan al canal para que puedan suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí en este canal. Déjenme un like en el video y como siempre, hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, claramente lo que es la primera visión de José Smith y lo que significa no solo para José, sino para todos nosotros que hemos abrazado la verdad.
Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Les doy un abrazo muy fuerte. Que estén bien, que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Cuídense. Chao.